Sí, profe. Vale, entonces sigamos aquí. Entonces, por ejemplo, reparación de baches en afirmado y o parcheo en pavimento. También me gané alguna vez un proyectico de estos, de bacheos. Me gané por ahí un proyectico de la vía Ipiales-Pupiales, que era hacer, el proyecto solo era, es un proyecto de mantenimiento rutinario, imagínense. Y el proyecto era básicamente hacer eso, hacer bacheos y parcheos alrededor de 15 kilómetros de la vía entre Ipiales y Pupiales. No me acuerdo que son 15 o 10 kilómetros, bueno, no me acuerdo exactamente. Y ese proyectico, pues, lo sacaron a una licitación pública. Yo tuve la fortuna de ganármelo y simplemente era hacer reparcheos. Sí, parcheos, bacheos y ese tipo de obras, ¿de acuerdo? También tuve la oportunidad de ganarme una vez un proyecto de estos de mantenimiento rutinario en la vía Túquerres-Tumaco, en el sector de Junín. Allá el reparcheo era en placas de concreto, tocaba hacer corte de placa de concreto y hacer reposición de placa de concreto. Entonces son mantenimientos rutinarios, como les digo, ¿listo? Otro tipo de actividades es el perfilado y compactación de la superficie, riegos de vigorización de capas de rodadura cuando no está pavimentada, limpieza y reparación, ojo, limpieza y reparación de señales. ¿Sí? Esta limpieza y reparación de señales generalmente son señales verticales, cuando a veces por el mucho polvo las señales pierden reflectividad, ¿listo? Entonces, yo no sé si ustedes han mirado, a veces los mismos trabajadores de las cooperativas andan con su bombita, su bomba de riego, andan limpiando las señales verticales, por lo que les digo, con el polvo y el CO2, el smog, digámoslo así, esas señales verticales pierden reflectividad y obviamente pues son perjudiciales para el usuario. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, eso es un recorderis, muchachos, de los tipos de proyectos viales para que ustedes se vayan enmarcando dentro del cuento. Entonces, miren, aquí a todos estos proyectos les cabe un sistema de gestión de pavimentos, ¿de acuerdo? Un sistema de gestión de pavimentos en el que ustedes analizan la situación del pavimento, la estudian y miran cuál es el comportamiento y a través de un modelo de comportamiento ustedes pueden planificar o pueden, se me fue la palabra, la que decía acá, pueden predecir, ¿no es cierto?, el comportamiento en cualquier momento de la vida útil del pavimento. Bueno. Eso es un recorderis de lo que ustedes alguna vez miraron, pues espero que ahora ya lo hayan entendido pues con mayor madurez, ¿sí? En aquel entonces, qué sé yo, 3 años atrás, pues de pronto hay muchos conceptos que se nos hacían más difíciles a ustedes, pues espero que los hayan entendido con mayor madurez. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna inquietud? No, profe. Nada. Bueno. Entonces sigamos con este cuento. Miren, dentro de esos, para cualquiera de estos proyectos que ustedes van a desarrollar en su vida profesional, ustedes Dios quiera, van a tener la oportunidad de hacer proyectos de construcción. Yo les confieso, yo hasta ahora no he hecho el primero, la verdad, porque son proyectos de gran envergadura, ¿no es cierto? Pero pues ustedes no están exentos de poderlo hacer. De pronto un proyecto de mejoramiento, uno es más fácil que tenga acceso, ¿no? De pronto es más fácil que haga un proyecto de mejoramiento. Un proyecto de rehabilitación, ¿sí? De pronto es un poquito más fácil de acceder a un proyecto de rehabilitación. En lo que a mí respecta, muchachos, yo no los he hecho. Yo he hecho mantenimientos periódicos y mantenimientos rutinarios, ¿sí? He hecho unos mejoramientos, pero de calles urbanas, ¿no? La pavimentación de una calle urbana que estaba en tierra o que no estaba pavimentada se considera como un mejoramiento, ¿no? Aquí dice pavimentación, entonces a ese nivel sí los he hecho, que de pronto el pavimentico de la calle X, del barrio Y, del municipio Z, eso es un mejoramiento de una calle urbana. De ese tipo de proyectos sí se ha hecho. Pero lo que quiero decir es que, miren, cualquiera que sea el proyecto que ustedes tengan la oportunidad de hacer en su vida profesional, cualquiera que sea el proyecto, ustedes tienen que planificar. Bueno, de pronto ustedes no. Si ustedes van a ser secretarios de planeación o secretarios de obra, ¿sí? o seguramente alcaldes, ¿sí? Sobre todo las personas que son de municipios, muchos estudiantes llegan a ser alcaldes. Si ustedes van a ser alcaldes, secretarios de obras, secretarios de planeación, ustedes tienen que dedicarse mucho a la parte de la planificación.
Si ustedes no van a ocupar ese tipo de cargos, pues realmente la planificación no es, digamos, no es importante para nosotros porque nosotros vamos directo al grano, o sea, a la ejecución. Nosotros como ingenieros nos volvemos ejecutores, no nos volvemos planificadores, sino que nos volvemos ejecutores. Yo en el caso particular nunca he ocupado un cargo público, nunca he sido secretario de nada, de ninguna índole, nunca he tenido un cargo público, entonces prácticamente yo no me he dedicado a la planificación. Yo prácticamente he sido un ejecutor y como les digo, muchos de ustedes puede que sean planificadores o puede que sean ejecutores, dependiendo pues del destino que escojan ustedes en su carrera profesional. Pero como planificadores, ¿no es cierto? Es importante que nosotros hablemos un poquito de este concepto de planificación. ¿Qué es planificar, muchachos? ¿Qué es planificar? Planificar es un proceso continuo, ¿cierto? De previsión, de prever, ¿cierto? De prever los recursos y prever los servicios requeridos para obtener un objetivo. Como cuando nosotros vamos a hacer un plan de un paseo, nosotros primero decimos, bueno, vamos a hacer un paseo, primero uno prevé, ¿dónde vamos a ir? En tal parte. ¿A qué horas vamos a ir? A tal hora. ¿Qué vamos a llevar? Vamos a llevar tanta plata para el almuerzo, para la piscina, etcétera, etcétera. Entonces, uno en un proceso de planificación lo que hace es prever, ¿no es cierto? Prever recursos y prever servicios y prever, aquí creo que le falta una cosa, prever actividades. Claro que las actividades se las puede entender como servicios. Entonces, la planificación es un proceso continuo donde usted prevé unas actividades, usted prevé unos servicios y usted prevé unos recursos. Eso es una planificación, eso es planear. Eso es planear, ¿de acuerdo? Entonces, un proceso continuo de previsión de los recursos, servicios y actividades requeridos para obtener un objetivo. El objetivo de un paseo es ¿cuál? Divertirse. ¿Listo? Entonces, usted prevé actividades, servicios y recursos para lograr ese objetivo que es divertirse. ¿No es cierto? Pero en el caso de una obra, en el caso de la ingeniería, pues los objetivos van a ser totalmente diferentes, ¿no? Los objetivos pueden ser encaminados a solucionar una necesidad de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces uno planea, ¿sí? En ingeniería, la ingeniería tiene mucho contexto social, digámoslo así. La ingeniería tiene mucho contexto social. ¿Por qué? Porque nosotros realmente somos ejecutores, ¿no es cierto? O algunos planificadores de soluciones a problemas de la comunidad o de las comunidades. Entonces, el objetivo de una planeación en la ingeniería civil es tratar de solucionar prioridades o problemas a una comunidad. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, leamos esta definición. Dice, planeación es un proceso continuo de previsión de los recursos, servicios, actividades requeridos para obtener un objetivo determinado según un orden de prioridades. Por ejemplo, ¿cuáles son las prioridades en una determinada población? Si le damos recreación o le damos agua potable, ¿cuál sería para ustedes una prioridad en una comunidad? Si a ustedes les dan a escoger entre hacer una planta de tratamiento para consumo de agua o hacerle un polideportivo para el sano esparcimiento, ¿cuál escogerían? El agua potable. El agua potable. Entonces, pero sin desconocer de que el otro proyecto también es importante, pero hay que priorizar. ¿De acuerdo? Hay que priorizar. O sea, hay muchos municipios en donde se prioriza la parte de la cultura, la lúdica y todo ese cuento. Incluso su amigo, el presidente Duque, hoy en día, bueno, no es tan moderno, no es tan reciente, pero tiene unos proyectos de lúdicos, digámoslo así, que se llaman construcción de centros Sacúdete. No sé si lo habrán escuchado. ¿Los han escuchado, muchachos? ¿Alguien ha escuchado eso? No. Centros Sacúdete, ¿no? Roberto, que por allá está calladito, está haciendo la siesta. Roberto Moncayo. No, ingeniero, no los he escuchado. ¿No ha escuchado? ¿Usted No. que es de por allá ¿de dónde es que es usted? ¿De San Lorenzo? Sí, ingeniero, de San Lorenzo. ¿Y usted está en San Lorenzo ahorita? No, pues, o sea, yo vivía ya harto tiempo, pero no, desde hace mucho que ya vivo aquí en Pasto nomás. Ah, usted ya está radicado acá. Sí. Ah, listo. Pero como les digo, siguiendo el hilo del
A los municipios les están entregando una plática para que los alcaldes hagan unos centros lúdicos, se llaman los famosos centros Acúdete. Son donde van a ser bibliotecas, canchas, teatros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces miren que es una prioridad. Entonces ahí es donde uno planea de acuerdo a la prioridad del municipio. No va a ser la misma, no van a ser las mismas necesidades en San Lorenzo, tierra de mi amigo, que en Sibundoy, creo, en Santiago, tierra de mi amiga María José Pavón. ¿Usted de dónde es, María José? ¿De Sibundoy o de Santiago o de Colón? De Colón, profe. Eso, entonces no son las mismas prioridades en los municipios. Unos tendrán unas prioridades, otros otras. ¿Listo? En todo caso es establecer un orden de prioridades que permite escoger la solución óptima entre varias alternativas. Eso es la planificación. Miren, dentro de la planificación, muchachos, siempre se habla, siempre dentro de la planificación, ojo, les he hecho este cuento porque de pronto muchos de ustedes van a ser secretarios de obra o secretarios de planeación o como les digo, posiblemente alcaldes. Esto es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta, ¿listo? Porque esto forma parte del sistema de gestión de un pavimento o del sistema de gestión de una obra en general. ¿De acuerdo? Del sistema de gestión de una obra en general. Entonces, miren, la planeación ya con esa definición de planeación que tenemos, ¿no es cierto? Nosotros podemos hablar de una pirámide de la planeación, que por aquí en la internet tengo una, miren, ahí la están mirando, esta de aquí a la derecha. Espérenme, la paso para acá. Esta pirámide de la planeación que ustedes miren, del proceso de planificación o de planeación, siempre se ha dado y siempre tenemos que tenerla en cuenta. Ya les voy a explicar por qué tenemos que tenerla en cuenta. En una pirámide de planificación o una pirámide de planificación, allá en la cabeza, en la punta está el plan. ¿Listo? Futuros alcaldes. Allá en la puntica está el plan. ¿Listo? ¿El plan qué es? El plan es la idea. ¿Listo? El plan es la idea. ¿No es cierto? O sea, el plan está la idea. Y por encima de este plan, digamos, no. Digamos que el plan no es la idea. Por acá encima realmente existe otra parte, que es la política. ¿Sí? Antes que el plan existe la política. ¿De acuerdo? Existe la política. Entonces, espérenme aquí, antes de que nos embolatemos, antes de que los embolate más bien. Mejor hagamos nuestra propia pirámide aquí rápidamente. Hagamos nuestra propia pirámide aquí. Y más bien la situación es la siguiente, muchachos. Siempre en la pirámide de la planificación tenemos acá, ¿cierto? Tenemos acá encabezando, tenemos la política. ¿Sí? ¿Y la política qué es eso de la política? La política es la idea. ¿No es cierto? La política es la idea. Entonces, cada persona tenemos unas ideas diferentes de acuerdo a nuestra formación. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias políticas. Algunos coincidimos con otros, entonces quiere decir que tenemos las mismas ideas políticas, ¿no es cierto? Y esas ideas políticas, como les digo, obedecen a nuestra formación, a nuestro medio, a nuestras circunstancias, a nuestras vivencias, etcétera, etcétera, a nuestra formación. Entonces, esas ideas y esas políticas a veces coinciden, entonces todos tenemos una misma idea política. Entonces, una persona que tiene una política o unas ideas, para llevar a cabo esas ideas o esa política, entonces siempre se traza un plan. Siempre se traza un plan. Entonces, el plan es la forma de llevar a cabo las ideas o las políticas, ¿de acuerdo? El plan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo yo cumplir con estos ideales? Para yo cumplir con estos ideales, pues tengo que hacer un plan o 2 planes o 3 planes. Entonces, aquí dentro del plan pueden haber 2 planes para llevar a cabo una idea. Yo puedo tener 2 o 3 planes para llevar a cabo una idea. Entonces, ahí nace el concepto del plan. Pero para llevar ese plan, yo puedo tener aquí lo que conoce como un programa, ¿no es cierto? Para llevar a cabo un plan de estos, yo puedo tener 2 o 3 programas, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener aquí un programa, ¿no es cierto? Tengo un programa. ¿Listo? O un subprograma. ¿Listo? Eso es la planificación. Miren que ya vamos en políticas, planes, programas, subprogramas.
Y para llevar a cabo un programa de esos, uno de estos, yo puedo tener varios, y aquí es donde entramos los ingenieros ejecutores, muy seguramente muchos de ustedes. Para llevar a cabo un programa, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Muchachos, ¿se acuerdan de esto? ¿Alguna vez lo vieron? Para llevar a cabo un programa, puedo tener varios ¿qué? ¿Quién se acuerda? Proyectos, sí señor. Proyectos. ¿Listo? Esa es la pirámide de la planificación. Miren, todo arranca con una idea. Para esa idea yo puedo tener 2 o 3 planes. Para ese plan yo puedo tener 2 o 3 programas. Y para llevar a cabo ese programa yo puedo tener 2 o 3 proyectos. Y por debajo de estos proyectos hay otras cosas más pequeñitas que se llaman actividades y tareas. ¿Listo? Actividades y tareas. Esa es la pirámide de la planificación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde entramos nosotros los ingenieros? Generalmente los que somos ejecutores, como mi caso en particular, yo nunca he planificado nada, digamos, a nivel de localidades. Yo siempre he sido ejecutor. Yo ya entro aquí a los proyectos. Los que somos ingenieros ejecutores, vamos a los proyectos. Entonces, por ejemplo, a mí me llega un proyecto, por ejemplo, un proyecto de mejoramiento, lo que les decía, el proyecto puede ser la pavimentación de la calle X en el barrio Y del municipio Z. Ese es un proyecto, imagínense, ese es un proyecto, la pavimentación de la calle X del barrio Y del municipio Z. Es un proyecto que obedece a un programa, ¿no es cierto? A un programa que puede ser el programa de mejoramiento vial, ¿no es cierto? Y ese programa obedece a un plan, que es un plan de bienestar ciudadano, por decir algo. Y ese plan obedece a una política, a una idea. Entonces, aquí es donde entramos nosotros los ingenieros, en los proyectos. Lo que nosotros hacemos como ingenieros realmente son una parte pequeñita de la planificación, que son los proyectos. Nosotros entramos en esa gran pirámide de la planificación, nosotros entramos en una parte pequeñita que es a ejecutar proyectos para suplir un programa que a su vez suple un plan, que a su vez suple una idea. ¿Listo, muchachos? Entonces tenemos lo que son las políticas, planes, programas, subprogramas, si es el caso, o proyectos. ¿Qué son los planes? Muchachos, aquí rápidamente. Los planes comprenden el análisis de la problemática económica y social, ¿no es cierto? Cuando nosotros planeamos, hacemos un análisis económico, social y ambiental, que puede ser un análisis nacional, un análisis departamental y un análisis municipal, ¿no es cierto? Aquí nacen los famosos planes de gobierno, muchachos. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero su presidente Duque tiene un plan nacional de desarrollo, ¿sí? Y dentro de ese plan nacional hay una serie de programas y subprogramas que llevan a la ejecución de varios proyectos. ¿Listo? Aquí a nivel departamental, su gobernador, el señor, ¿cómo se llama? Se me fue el gobernador, muchachos. John Rojas. Eso, su gobernador John Rojas también tiene un plan departamental, ¿sí? Un plan departamental de desarrollo, ¿de acuerdo? Que obedece a unas políticas. Y dentro de ese plan va a tener obviamente unos programas y dentro de esos programas aparecen los proyectos. Y ahí es donde entramos nosotros. Obviamente los proyectos no son todos de ingeniería, ¿no? Hay proyectos agroforestales, hay proyectos sociales, hay proyectos ambientales, hay proyectos agroforestales, hay proyectos agrícolas. Nosotros donde entramos es a los proyectos de obra civil. ¿Listo? Aquí a nivel municipal, su alcalde, el señor Germán Chamorro, también tiene un plan municipal de desarrollo. Y dentro de ese plan municipal de desarrollo aparecen unos programas y aparecen unos proyectos de todos los órdenes. Sí, proyectos de lo mismo, de agricultura. A nosotros nos interesan, como ingenieros civiles que somos, nos interesan los proyectos de infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este plan de desarrollo, a partir del cual se definen estrategias de solución a seguir a mediano o largo plazo. ¿Listo? Los planes de desarrollo son a mediano o largo plazo. ¿Listo? Luego viene el programa, que el programa es miren, el objetivo general de un programa se convierte en el objetivo específico de un plan.
Cuando ustedes arman un plan, tienen un objetivo general y tienen unos objetivos específicos. Uno de los objetivos específicos del plan se convierte en el objetivo general de un programa. ¿Sí? Para ustedes que ya saben hacer trabajos, ¿no? A uno en el trabajo le dicen objetivo general, uno solo. Objetivos específicos, 5, 6, 7. Pero en el programa, el objetivo específico del plan se convierte en objetivo general del programa. Entonces, el objetivo general de un programa, que por definición debe tener carácter multisectorial, cuando le digo multisectorial, lo que les decía, ¿no? Social, agronómico, social, de agricultura, etcétera, corresponde a uno de los objetivos establecidos por el plan de desarrollo. ¿Me están entendiendo ese cuento, muchachos? ¿Listo? Saltémonos este subprograma porque generalmente no. Pues es casi lo mismo, el programa y el subprograma son casi lo mismo. Y pasemos al proyecto. Entonces, nosotros hablemos únicamente de políticas, planes, programas y proyectos. ¿Listo? El proyecto es la mínima, ojo, que eso es lo que nos interesa a nosotros. El proyecto es la mínima unidad operacional. Por eso es lo que decía, que nosotros como ingenieros ejecutores nos dedicamos a esta mínima unidad operacional. Es la mínima unidad operacional. El proyecto es la mínima unidad operacional. Que vincula recursos. Miren, el programa no vincula recursos. ¿Sí? Directamente, bueno, el programa o el subprograma sí vincula recursos, pero no nos vincula directamente. El proyecto sí ya le echa mano a los recursos para poder ejecutar el proyecto. ¿De acuerdo? El proyecto es la mínima unidad operacional que vincula recursos, vincula actividades, lo que yo les decía, actividades, tareas y componentes durante un periodo determinado y con una ubicación definida. O sea, el proyecto, ¿no es cierto?, es la mínima unidad operacional, compromete recursos y se ubica en una parte definida. Por ejemplo, lo que yo les decía, la pavimentación de la calle Z en el barrio Y del municipio X. Ahí se está hablando específicamente de un punto exacto. Y se está hablando de, por decir algo, 200 millones para esa pavimentación. Miren que ese proyecto ya compromete recursos. Y dice actividades, ¿qué vamos a hacer? Pavimentar, ¿no es cierto? Entonces el proyecto compromete recursos, 100 millones, actividades, pavimentar y ubicación establecida. Calle X, barrio Z, municipio Y. ¿Listo? ¿Pero para qué eso? Para resolver los problemas o las necesidades de una población. Que la población en ese barrio se está enfermando de gripa cada 3 meses y las entidades de salud detectaron que esas personas se enferman de gripa por el polvo. Entonces, ¿cómo soluciona usted el problema? Pues paviméntelo. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿De acuerdo? Jovencitos. Señor. Bueno, entonces para necesidad, nosotros como ingenieros somos parte importantísima dentro del contexto social, ¿no? Dentro del contexto de solución de problemas sociales, somos parte importante, ¿no es cierto? Entonces el objetivo, así las cosas, el objetivo general de un proyecto viene siendo el objetivo específico de un programa o de un subprograma. ¿Listo? Bueno, hasta ahí para que me vayan entendiendo el cuento, muchachos. Entonces, miren dónde estamos enfocados. Nosotros dentro de la planificación, nosotros nos dedicamos a los proyectos. Nos dedicamos a los proyectos, ¿de acuerdo? Proyectos, estos proyectos de construcción, proyectos de mejoramiento, proyectos de rehabilitación, proyectos de mantenimiento periódico, proyectos de mantenimiento rutinario, perdón. A eso nos vamos a dedicar nosotros. Bueno. Miren, esto que les estoy echando, este carretazo, yo no sé si alguno de los compañeros docentes les habrá explicado eso en las áreas de formulación de proyectos, ¿no? Esto debieron haber explicado, ¿cierto, muchachos? ¿Sí les explicaron eso, no, muchachos? Sí. Apenas estamos mirando esa materia. Apenas está mirando. Bueno, esto es importante porque, miren, ingeniero que no sepa hacer proyectos, no ejecutarlos, porque ejecutarlos uno ya ejecuta lo que le pasan en los planos. Hoy en día, ingeniero que no sepa hacer proyectos o que sepa formular un proyecto, más bien, formular un proyecto, pues está jodido. ¿Sí? El ingeniero tiene que saber formular un proyecto.
Ojo, que formular un proyecto no es ejecutarlo. Ejecutar es coger los planos y hacer lo que está en los planos. Formular un proyecto es precisamente hacer el análisis de problemas, ¿no es cierto? Hacer un análisis de costo-beneficio y demostrar de que ese proyecto que se pretende ejecutar es viable o no para solucionar la problemática de una población. Eso básicamente es formular un proyecto. No es ejecutarlo, ojo. Pues qué rico cuando uno le dan un proyecto y lo ejecuta. Pues rico, así es bueno. Pero generalmente a nosotros nos toca formular el proyecto. ¿Listo? Y que, como les digo, formular el proyecto es demostrar a través de unos índices, por ejemplo, la relación costo-beneficio. Hay otros 2 índices que no recuerdo el nombre. Básicamente son 3 o 4 índices. Usted tiene que demostrar a través de esos 4 índices financieros y económicos que el proyecto es viable para solucionar la problemática de una comunidad o de una población. Eso es formular un proyecto. Eso hay que saber formular un proyecto. ¿Listo? Porque si usted no sabe formular un proyecto, el proyecto se cae. Y si el proyecto se cae, no hay recursos. Y si no hay recursos, no hay obra. Y si no hay obra, no hay trabajo para los ingenieros. ¿Me entendieron? Muchachos. Sí, ingeniero. Sí, Bueno, pues ahí los estoy regañando para que aprendan a formular. ¿Listo? Entonces vamos acá. Esto también es un recorderis de lo que alguna vez nosotros vimos allá en Vías 1. Que son los ciclos de un proyecto ya de carreteras, ¿no es cierto? Ya hablamos de planificación a nivel general, metámonos nuevamente al ciclo de un proyecto en carreteras. Como les dije, yo espero que a estas alturas del paseo, pues ustedes lo entiendan con mayor madurez, ¿no es cierto? Con mayor capacidad. Entonces, miren este esquemita que siempre se lo trae en vías, son las etapas de un proyecto. Ojo, que ya no estamos hablando de planificación, sino que estamos hablando ya de un proyecto, de esta mínima unidad, ¿no es cierto? Esta mínima unidad, a su vez, también tiene unas subetapas, digámoslo así, ¿sí? Esta mínima unidad tiene unas subetapas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, es cuáles son esas subetapas en un proyecto de carreteras. Miren, el proyecto de una carretera, ¿no? Recuerden que por encima de este proyecto de una carretera están unos programas, están unos planes y están unas políticas. Nosotros vamos a ver apenas el ciclo de ese proyecto, ¿sí? El ciclo de ese proyecto. Cuando yo dicto topografía, muchachos, en la primera clase, en la de introducción, en la clase de introducción de topografía, yo no sé si ustedes se acuerden, yo siempre digo, miren, que la primera etapa de la preinversión, yo siempre les comento eso, ¿se acuerdan cuál era? Para los que vieron topografía conmigo, ¿se acuerdan? Yo siempre les decía, en la primera etapa de la preinversión en topografía, ¿se acuerdan? Siempre hay una subetapa. ¿Se acuerdan cuál es la primera? la idea. No. En un proyecto, en una preinversión. La idea, acuérdense que la idea es, en topografía decíamos, bueno, sí, la idea está bien, digamos que la idea está bien, pero ya después de la primera etapa ejecutable, digámoslo así. Sí, todos los estudios, pero el primero de esos estudios, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? No, el levantamiento. Yo por ahí arranco el cuento de mi topografía, ¿se acuerdan? Por ahí arrancaba yo el cuento de la topografía. En la inversión, en la preinversión, ¿no es cierto? En la preinversión, ¿qué son? Los diseños. Sí, en la preinversión son los diseños. Yo les decía, siempre arranca con el levantamiento. Yo les decía la importancia del levantamiento, etcétera, etcétera. Luego viene lo arquitectónico, etcétera, etcétera. Y siempre les decía que la última etapa, la etapa N, ¿cuál será la etapa N de los diseños? La última etapa de los diseños, ¿se acuerdan? ¿Quién tiene buena memoria? ¿Se acuerdan? La última etapa es el presupuesto. Siempre en la preinversión, que son los diseños, la primera etapa, digamos que son el levantamiento. En un diseño, la primera etapa es y en un diseño, la última etapa son los presupuestos. El presupuesto es el que les permite a ustedes
encontrar la relación costo-beneficio. ¿Listo? El presupuesto les permite determinar a ustedes la relación costo-beneficio. Y esa relación costo-beneficio a ustedes les permite 4 alternativas. ¿Cuáles eran esas 4 alternativas? ¿Quién se acuerda? Que el proyecto se caiga. Que el proyecto se postergue. Que el proyecto se haga ahorita, digámoslo así, ahora. O que el proyecto se haga por etapas. ¿Se acuerdan de eso? Esas son las 4 alternativas que yo tengo cuando hago el estudio de un proyecto. Que el proyecto se caiga por la relación costo-beneficio, que el proyecto se postergue por la relación costo-beneficio, que el proyecto sí se haga en este momento o que el proyecto se haga por etapas. ¿Listo? Eso para recordarles y volver acá en este cuento. Entonces, lo mismo pasa en un proyecto de una carretera. El proyecto de la carretera, muchachos, tiene las mismas etapas. Recuerden, la etapa de la preinversión. ¿Qué es la preinversión? Lo acabé de decir, muchachos. ¿Qué es la preinversión? ¿Qué es la preinversión, muchachos? Los diseños. Eso, los diseños. Esa es la preinversión. La etapa de la inversión. ¿Qué es la inversión? Construcción. La construcción, sí, señor, la construcción. ¿Sí? Y por último, la etapa de la operación y mantenimiento. Entonces, recuerden que en esas subetapas de un proyecto tenemos la idea, ¿no es cierto? Tenemos la idea, tenemos el perfil del proyecto, tenemos la prefactibilidad, tenemos la factibilidad. Hasta aquí, estas primeras 4 etapas o subetapas, la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, hasta aquí es la preinversión. O sea que hasta ahí son los diseños, digámoslo así. ¿Sí? Los diseños de preinversión. ¿Sí? Diseños de preinversión. ¿De acuerdo? Luego vienen otras subetapas que ya son los diseños definitivos. ¿No? Los diseños definitivos o lo que se conoce como ingeniería de detalle. Diseños definitivos o ingeniería de detalle. ¿No es cierto? Con esos diseños definitivos ya viene la construcción, el mejoramiento si es del caso o la rehabilitación si es del caso. Estas etapas, estas 4 etapas o subetapas obedecen a la etapa de la inversión. Y por último, esos proyectos que yo les decía que son proyectos más pequeñitos, que son el mantenimiento periódico, el mantenimiento rutinario y una evaluación ex post, ya forman parte de la etapa operacional. De eso tienen que acordarse, ¿no es cierto? Entonces, en la etapa de la preinversión, que llega hasta la factibilidad, la etapa de la inversión, ¿no es cierto?, que empieza con los diseños de detalle o la ingeniería de detalle, ¿no es cierto?, y termina con la construcción o mejoramiento o rehabilitación. Y la etapa operacional, que básicamente son los mantenimientos y la evaluación. Entonces, des en cuenta, miren en este diagrama, muchachos, ¿qué dice este diagrama? En este diagrama dice que en estas 4 primeras etapas, o sea, que en la etapa de la preinversión, ¿qué nos está diciendo? Que en la etapa de la preinversión el proyecto se puede abandonar. ¿Sí? En la etapa de la preinversión el proyecto se puede abandonar. Obviamente ustedes aquí le metieron una plata. ¿Sí? Le metieron una platica a la prefactibilidad, le metieron una plata a la factibilidad, pero hasta esta etapa, o sea, hasta en la etapa de la preinversión ustedes perfectamente pueden abandonar un proyecto. ¿Por qué? Porque la relación costo-beneficio no es buena. Entonces se puede abandonar. ¿No es cierto? O en estas mismas 4 etapas, miren, en estas mismas 4 etapas, en la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, ustedes si no lo abandonan, lo pueden ¿qué? Postergar. Lo que ya les expliqué. ¿No es cierto? Solo en la etapa de la preinversión, ustedes pueden abandonar o postergar un proyecto. Solo en esa etapa. ¿No es cierto? Si ustedes superan la etapa de la factibilidad y pasan ya a los diseños definitivos, ¿no es cierto? Si ustedes superan la etapa de la factibilidad y pasan a los diseños definitivos, miren que aquí no hay ninguna flecha que lleve a abandonar los proyectos o ninguna flecha que lleve a postergar los proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes superaron la etapa de la factibilidad, el proyecto ya no se lo puede echar para atrás. El proyecto ya se tiene que hacer. ¿De acuerdo? El proyecto ya se tiene que hacer. Ahora bien, ¿se lo puede hacer en este momento o se lo puede hacer por etapas?
Entonces, cuando uno supera la etapa de la preinversión y pasa a la inversión, el proyecto ya no se lo puede abandonar. ¿Sí? El proyecto ya no se lo puede. Cuando ustedes ya entran a la etapa de diseños definitivos, el proyecto ya no se lo puede ni postergar ni abandonar. Hay que hacerlo y si es necesario hacerlo por etapas, pero ya no se lo puede abandonar. ¿Está clara esa situación, muchachos? Ahora bien, ustedes miren estas flechitas que están aquí. ¿Qué quiere decir esas flechitas? Que ustedes pueden pasar del perfil, pueden pasar al diseño definitivo. O sea que ustedes en determinado proyecto, ustedes se pueden saltar la etapa de prefactibilidad y la etapa de factibilidad. ¿Me están entendiendo, muchachos? Pueden pasar directamente desde el perfil. Si ustedes hacen un buen análisis acá de la relación costo-beneficio, un análisis de alternativas, si ustedes hacen un buen análisis acá, perfectamente se pueden evitar esta prefactibilidad, esta factibilidad y pasan directamente ¿a dónde? A los diseños definitivos. ¿Listo? O, ¿qué pasa? Ustedes pueden pasar por el perfil, pueden hacer un buen análisis de prefactibilidad y se pueden economizar la factibilidad y pasar directamente a diseños definitivos. Y en el peor de los casos, pues tienen que darle cumplimiento a todas estas etapas. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren, al perfil del proyecto también se le llama bosquejo. ¿Listo? A la prefactibilidad también se le llama anteproyecto preliminar. A la factibilidad también se le llama anteproyecto definitivo. Y al diseño definitivo también se le llama proyecto definitivo. Hay otra nomenclatura que está acá, miren. ¿De acuerdo? A la prefactibilidad se le llama fase 1. ¿Sí? A la prefactibilidad se le llama fase 1. A la factibilidad se le llama fase 2. Y al diseño definitivo se le llama fase 3. Ustedes creo que están más familiarizados con esos términos, ¿no? Estudios de fase 1, de fase 2 y de fase 3. ¿Listo? Para que los vayan teniendo en cuenta. Bueno, en la etapa de la preinversión, muchachos, en esta etapa de la preinversión, ¿qué es lo que se realiza? Se realizan todos los estudios necesarios para tomar decisiones de realizar o no el proyecto. Todos los estudios necesarios de si hacer o no hacer el proyecto. Por eso es que hasta esta etapa se toma estas dos decisiones. ¿Lo postergamos, lo hacemos o no lo hacemos? ¿Listo? Eso es lo que está diciendo aquí. Se realiza todos los estudios necesarios para... Entonces ahí se hace ¿qué? Se hace perfil, pre y factibilidad. Y se toma la decisión, ¿no es cierto? Tiene por objeto examinar la viabilidad del proyecto de carreteras mediante la identificación del problema, ¿no es cierto? O identificación del proyecto, la preparación de su información técnica, ¿sí? Ojo, su información técnica, que son los diseños hidráulicos, geométricos, pavimentos, etcétera, etcétera. Identificar el proyecto, pues obviamente si va a ser una vía, va a ser un puente, va a ser un alcantarillado, etcétera. Bueno, en el caso nuestro, vías, puentes, obras de drenaje, etcétera. Preparación de su información técnica, la información financiera, o sea, el presupuesto, cuánto va a costar eso, ¿no es cierto? La información económica, la información ambiental. Hoy en día esto juega un papel importantísimo, la información ambiental, porque muchos proyectos se caen por la parte ambiental, ¿no? Si no son viables ambientalmente, los proyectos se caen, ¿no? Si no tienen licencia, si no les otorgan licencia ambiental a los proyectos se caen. Ojo, que los proyectos no solo se caen por la parte técnica o la parte financiera. Los proyectos hoy en día también se caen por la parte ambiental, y ustedes lo saben. Tercero, el cálculo de cantidades de obra, de costos y beneficios, la preparación de los bosquejos y anteproyectos que se requieran. Esa es la etapa de la preinversión. La etapa de la preinversión, muchachos, arranca ¿con qué? Arranco con la idea del proyecto, ¿no es cierto? Que es identificar la necesidad o el problema, y no solo identificar la necesidad del problema, sino también identificar las acciones de solución. Sí, o sea, la idea arranca con identificar el problema y con la solución. Aquí en esta idea es donde normalmente se reúnen los genios de la planificación, se reúnen, por decir algo, el alcalde, el secretario de planeación, algún senador, por ahí, se reúnen esos genios y empiezan a hacer una lluvia de ideas, digámoslo así, y de esa lluvia de ideas identifican el problema y de esa lluvia de ideas sale la solución. Y a partir de esa solución es donde ya viene todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces se identifica el problema
y también se identifica la o las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces ya se empieza a bosquejar lo que es el perfil del proyecto. Entonces el perfil del proyecto sirve para reunir la información secundaria, una información muy somera. ¿Listo? En el perfil es una información muy somera, muy por encimita, ¿no es cierto? Para empezar a mirar cuáles son las alternativas del proyecto. Estimar muy por encima los costos y beneficios. ¿Sí? Muy por encima los costos y beneficios. Como digo, muy superficial, digámoslo así. Luego viene lo que es la prefactibilidad, ¿no es cierto? La prefactibilidad, que en esa prefactibilidad usted ya descarta de todas esas lluvias de ideas que se dieron en estos dos procesos anteriores. Usted de esas lluvias de ideas ya dice, no, de esas 10 ideas que salieron de una lluvia de ideas, usted dice, no, escojamos 2 o 3. Entonces ahí descarta 7 alternativas y escoge 2 o 3, ¿sí? Y se dedica a estudiar esas 2 o 3 alternativas con un poco más de detalle en la prefactibilidad. Y en la factibilidad ya consiste en estudiar ya una en particular, ¿sí? Perfeccionar la alternativa recomendada de estas 3, ¿sí? Del estudio de esas 3 surge una gran conclusión. Y esa gran conclusión es, dice, cojamos la A, la B o la C. Entonces uno dice, cojamos la B. Entonces de ahí ya dice, perfeccionemos esa alternativa. Porque es posible que usted de la alternativa A, de la alternativa B y de la C, usted escoja la B. Pero es posible que cuando usted esté en la factibilidad, usted se regrese a escoger mejor la A. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Sí está claro, muchachos? O sea, que ahí le haría que el estudio las 3, entonces. No, o sea, usted empieza a estudiar de manera detallada, un poco más detallada la B. Una de las 3. Pero es posible que cuando usted haga un estudio más detallado de esa, se dé cuenta de que mejor era escoger la A. Entonces usted se regresa y se dedica a hacer un análisis más concienzudo de la A. Sí, o sea, no quiere decir que cuando usted escogió aquí factibilidad, no quiere decir que usted escogió una alternativa y ya se va por esa. No necesariamente, no necesariamente tiene que irse por esa, sino que es posible que usted tenga que regresarse a otra de esas alternativas que en un inicio usted la abandonó, la abortó, ¿no es cierto? Y que el estudio de esa alternativa que usted la abortó le resulte más benéfica. ¿Sí? Entonces, cabe la posibilidad de regresarse nuevamente a una de las alternativas que inicialmente fueron descartadas. Cabe esa posibilidad. ¿Listo? Entonces, por eso dice, consiste en perfeccionar la alternativa recomendada en la prefactibilidad. ¿Listo? Como le digo, sin descartar que una posible alternativa sea rescatada y estudiada con un alto nivel de perfección. Entonces, tiene por objeto reducir al máximo la incertidumbre. ¿Listo? Porque en este proceso de reducir la incertidumbre, usted puede generar lo que le estoy comentando precisamente, que en este proceso de reducir la incertidumbre, usted se dio cuenta de que mejor era escoger la A y no la que escogió. Entonces, ahí es donde usted reduce la incertidumbre. ¿De acuerdo? En esta factibilidad, ya con la alternativa escogida, se afinan los estudios, se amplían los aspectos técnicos, los aspectos financieros, la plata, de dónde va a salir la plata, ¿sí? Los aspectos económicos y los aspectos ambientales. Aquí se afina todo. Aquí se va hilando un poco más fino todos los aspectos, tanto técnicos, financieros, económicos, ambientales. Ya se va afinando todo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, muchachos, en la etapa de la preinversión, y ya porque estamos un poquito enteros, en la etapa de la inversión, en la etapa de la preinversión, por ejemplo, tenemos localización geográfica del proyecto, descripción de la zona de influencia del proyecto, aspectos técnicos del proyecto, por ejemplo, la topografía, la geología, la geotecnia, el tránsito, pero es muy por encima, ¿no? Porque ya para entrar a diseño, ya tenemos que hacer estos mismos estudios, pero con ingeniería de detalle, que se llama. Hay que hacer determinación o valoraciones ambientales, la climatología, aspectos hidrológicos, criterios de diseño, planteamiento de alternativas de solución, descripción de alternativas de solución. En esta etapa de la preinversión,
se hacen planos sobre cartografía. No se hacen planos sobre levantamientos topográficos, ¿no? Se hacen planos sobre cartografías existentes o sobre fotografías aéreas o sobre el Google Earth se puede hacer planos. ¿Sí? A este nivel se hacen planos, ojo, como les digo, sobre cartografías, sobre fotografías o sobre hoy en día, pues que tenemos la herramienta del Google. ¿Listo? Se puede hacer en esta etapa. ¿Qué más se hace en esta etapa? Se hace un análisis de inversión en el proyecto, ¿no es cierto? Hay que cuantificar estudios de investigaciones preparatorias, estudios técnicos detallados, costos de construcción, costos de derechos de vía, costos de administración de la entidad ejecutora, imprevistos, costos de conservación. Aquí es costos y costos y costos. Porque acuérdense que uno de los indicadores que me define a mí la viabilidad del proyecto es la relación costo-beneficio. ¿Listo? El otro indicador, espérense, son 3. Otro es la TIR, si no estoy mal, la tasa interna de retorno. ¿Sí? Y el otro es... pucha, es el BIP, pero no me acuerdo, es el valor. Bueno, son 3 o 4. La tasa interna de retorno, la TIR, la relación costo-beneficio, y el BPN, ya me acordé, el valor presente neto. Esos 3 indicadores que su profesor de proyectos tiene que enseñarles a calcular son los indicadores que a ustedes les permiten dar viabilidad o no a un proyecto. Y esos indicadores se los sacan es con plata, con costos, costos, costos y costos. Por eso es que aquí aparecen costos de una cosa, costos de otra cosa, costos de conservación, todo es costos. Como les digo, muchachos, grábense en la cabecita. La viabilidad de un proyecto depende de 3 indicadores financieros. La viabilidad de un proyecto, antes que de la parte técnica, depende de los indicadores financieros, porque en ingeniería la parte técnica se puede solucionar con plata. ¿De acuerdo? Pero el problema es conseguir la plata y si hay retorno de esa plata. Entonces son la tasa interna de retorno, el valor presente neto y la relación costo-beneficio. Por eso es aquí costos, costos y costos. ¿Listo? ¿De dónde se va a financiar el proyecto, muchachos? Es importante también saber. ¿De dónde se va a financiar el proyecto? ¿Con préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, del BID? ¿O con recursos propios? ¿O el señor Duque va a vender una empresa que haya vendido Santos? ¿Se acuerdan? Para financiar las 4G. ¿Quién se acuerda? Nicolás debe acordarse. ¿O no sabe de lo que le estoy hablando? No, sí, pero el señor Duque vendió unas empresas del Estado para... No, Duque no fue Santos. El presidente Duque vendió una empresa que no me acuerdo cuál era. Vendió una empresa estatal y con esa empresa estatal recogió, creo que fue Reficar. Bueno, no estoy muy seguro. ¿Sí, no? Vendió esa empresa del Estado y con esa empresa recogió creo que 8 o 10 billones de pesos y con esos 8 o 10 billones de pesos el señor Santos encontró la forma de financiar los proyectos viales 4G. Ahora su presidente Duque no sabemos cómo va a financiar los proyectos 5G, dentro de los cuales está la vía Pasto-Popayán. No sabemos cómo lo va a hacer, ¿no es cierto? Pero es una forma de financiar. Una forma de financiar de Santos, pues vender las empresas del Estado y con esa plata vendérsela a quién, a inversionistas extranjeros, españoles, alemanes, franceses. Ellos le dan una plata y con esa plata financian los proyectos de obras viales. Entonces, esa parte también es importante en un proyecto, muchachos, ver de dónde es que se va a sacar la plata. O hacer reformas tributarias como las que va a hacer su amigo Carrasquilla. Su amigo Carrasquilla hace reformas tributarias para sacar plata y financiar proyectos. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante, muchachos, y eso es como interesante el cuento. También se habla del flujo de caja, cómo se va a hacer la inversión de los recursos, estudios comparativos de las soluciones, evaluaciones técnicas, económicas, sociales y ambientales, y finalmente de esas conclusiones, pues se saca algo. ¿Listo? En esa etapa de la prefactibilidad, muchachos, en esa etapa de la preinversión, esto ya lo conocen ustedes, muchachos, en el perfil del proyecto. Cuando ustedes hacen el perfil del proyecto, el grado de exactitud de las cuantificaciones está por el orden
del 60%. Cuando ya avanzan un poquito más en la prefactibilidad, el orden de exactitud de esos recursos o de esos beneficios está por el orden del 70%. Cuando ustedes avanzan a la factibilidad, ya el orden de exactitud de esas cuantificaciones presupuestales están por el orden del 80%. Hasta ahí la preinversión. Cuando ustedes ya avanzan a la primera etapa de la inversión, que son los diseños definitivos, ya el orden de las cuantificaciones presupuestales, el grado de certeza de esas cuantificaciones presupuestales ya está entre el 90 y el 100%. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí? Entonces, ya vamos a terminar con esos recorderis, muchachos, pero pues espero que lo entiendan en este momento, que lo entiendan, como les digo, con mayor madurez y que lo asimilen, porque esto, créanme, muchachos, va a ser el pan de cada día cuando ustedes salgan a ejercer su carrera. ¿Sí? Esto va a ser pan de cada día. Implícitamente esto que yo les estoy diciendo va a estar todos los días en su vida profesional. Esto de hablar de proyectos, hablar de si es viable, si no es viable, si hay plata o no hay plata, si hay recursos, si no hay recursos, de dónde salen los recursos. Esto ustedes, si se van a dedicar, si van a ser ingenieros contratistas, esto va a ser pan de cada día de ustedes. Pan de cada día. Yo espero que ustedes todos sean ingenieros contratistas y no vayan a ser ingenieros pues empleados. Ojalá no, sin demeritar los ingenieros empleados, ¿no? Pero pues es mejor ser contratista, ¿no? Ojalá todos lleguen a eso y como les digo, esto va a ser pan de cada día para ustedes. Entonces, se nos agotaron las 2 horitas, muchachos, les agradezco mucho pues, que me hayan colaborado con esto, con esta reposición de estas 2 horas. Tenemos que poco a poco ir reponiendo, pues para ir entrando en lo que les digo, para ir entrando en calor a lo que ustedes seguramente están esperando, que es los ensayos, los calculitos, los diseños, todo eso es lo que ustedes están esperando, pero vamos a llegar poco a poco a eso, ¿listo? Dejamos por ahí hasta ahora, muchachos, ¿alguna inquietud? Cuéntenme. Ah, sí, era Isagen. Sí, Isagen. No es, sí es importante porque Reficar es la refinadora de petróleos de Cartagena. Esa no es. Es Isagen. Es Isagen. Sí, señor. Esa fue la que vendió Santos para financiar las 4G, ¿listo? Ese no es un aporte muy significativo. No se dé varilla, joven Nicolás. Cuénteme, ¿qué más? ¿Alguna inquietud? Miren, muchachos, yo he tratado de comunicarme con la ingeniera Gloria y la verdad me ha sido como imposible hablar con ella. La última vez le envié un mensajito y no me lo respondió. Pues yo en la medida de lo posible voy a tratar de cambiarlo, si no la cambiamos nosotros, pero tiene que ser el mismo día, muchachos. Si quieren aprovechamos y la cambiamos de manera extraoficial, pero para mí tiene que ser el mismo día. O para mí puede ser el mismo lunes, pero aunque no es sano, ¿no? Que nos mamemos 4 horas el mismo lunes, pero para mí tiene que ser o el lunes o el viernes, porque es que yo hice todo lo humanamente posible para liberar martes, miércoles y jueves, pues porque yo tengo otras obritas, yo tengo unas obritas por fuera, muchachos, sin ánimo de chicanear, pero yo tengo unas cositas por fuera y pues tengo que liberar los días, ¿listo? Para poder viajar. Entonces, si es el lunes o el viernes, las podemos cuadrar de manera extraoficial, pues si no hay problema, lo hacemos, muchachos. Ingeniero. Cuénteme. Pues por mi parte, que yo soy uno de los que tiene el inconveniente de la clase del viernes, pues sí, por mí está bien, o sea, que lo cambie a cualquier otra hora del viernes, porque el viernes no tengo clases aparte